En primer lugar, quería deciros que el objetivo de esta ponencia es que al final de la misma tengamos una visión lo más ajustada y real de lo que es el autismo y de lo que significa vivir el autismo. Y me gustaría explicarlo no solamente desde la perspectiva desde la neuropsicología, sino también desde la óptica de las personas que tienen este trastorno, las personas con autismo. Bien, si hay un trastorno del neurodesarrollo que tiene muy desconcertado a los investigadores y a los neurocientíficos, precisamente es el autismo. A pesar de que se hacen montones de investigaciones anualmente desde la perspectiva de la neurociencia, la neuropsicología o la neurobiología, lo cierto es que todavía no conocemos cuál es el origen del autismo. Y eso, evidentemente, dificulta notablemente el tratamiento que tengamos que hacer luego después. Se especula con que el autismo pues pueda tener una base genética, porque muchas de las investigaciones que se hacen se ven que están implicados o están alterados un buen número de genes. También se especula con que la causa del autismo pueda ser metabólico o incluso ambiental. Pero lo cierto es que ninguna de esas explicaciones por sí misma consigue explicar qué es el autismo y cuál es su origen. Lo que sí queda patente en cada una de estas investigaciones es que hay diferencias bastante significativas entre un cerebro neurotípico, que sería el nuestro, y un cerebro autista. Diferencias tan importantes que afectan a estructuras como el tallo encefálico, afectan a la amígdala, al sistema límbico, pueden afectar al cerebelo, afectan al giro cingular anterior y medial, incluso a estructuras como el cuerpo calloso, que sabéis que es la estructura que interconecta los dos hemisferios cerebrales. A nivel neuronal, pues se detectan que hay defectos en la poda sináptica, que las células de Purkinje que se encuentran del cerebelo se encuentran en menor cantidad, que por el contrario hay otras partes del cerebro que tienen muchas más neuronas que un cerebro neurotípico, que son de menor tamaño, que hay incluso zonas del cerebro en donde la citoarquitectura es completamente diferente, o las arborizaciones dendríticas son diferentes también a las del cerebro neurotípico. O que incluso a nivel de conexiones neuronales, pues hay zonas del cerebro de las personas autistas que están hiperconectadas y que hay otras que apenas tienen conexión. La cuestión es que todas estas anomalías, digamos, neuroanatómicas, pues se van a concretar en una serie de síntomas nucleares que son típicos en el autismo y que se van a expresar en diferente grado de intensidad dependiendo de la persona. Este tipo de alteraciones tienen que ver con aspectos tan importantes como las relaciones sociales, como la comunicación, como el lenguaje, como expresar, por ejemplo, conductas con muchas estereotipias, intereses muy reducidos o incluso pensamiento poco sensible. La cuestión que se nos plantea en este caso es cómo podemos ayudar a las personas con autismo. Y la forma que tenemos de ayudar a las personas que tienen autismo es conociéndolas mejor, sabiendo cómo sienten, sabiendo cómo piensan, sabiendo cómo viven su autismo o conociendo sus propios testimonios que casi nunca se tienen en cuenta. A propósito de los testimonios, quería leeros un pequeño texto que he escrito, que forma parte de uno de mis trabajos, que guarda relación con los testimonios, que dice así, llama profundamente la atención que en sus testimonios las personas con autismo hacen mención siempre al terrible y constante miedo que atenaza sus vidas, que se presenta de improviso hasta las situaciones más cotidianas y les hace comportarse de la forma que lo hacen. Un miedo que paraliza y condiciona profundamente sus vidas. Los términos desesperación, ansiedad, oscuro abismo, niebla, soledad, aislamiento, cárcel, muro infranqueable, camino sin meta, se repiten como una constante en cada uno de sus testimonios
y nos dejan entrever el terrible sufrimiento interior de personas que buscan desesperadamente llegar a nuestra orilla y participar de nuestra realidad. Una realidad casi inalcanzable para ellos que convierte su vivir en un sobrevivir. De ahí el título que os he puesto. Como dice Birger Selling, un muchacho alemán con autismo, nosotros solo vemos de forma visible, y esto es muy importante, lo que la soledad y el miedo hacen de forma invisible en su interior. Pero os va a resultar curioso que lo que más hincapié hacen es en su deseo de que se les trate con dignidad, con respeto, con cariño, con amabilidad, y que asumamos su condición de autistas como algo natural, sin prejuicios ni ideas preconcebidas sobre ellos. ¿Quieres pasar a la próxima? Bien, la mejor forma de conocer qué es el autismo quizás es saber lo que no es el autismo y quizás eliminar o aclararnos una serie de opiniones formadas y de prejuicios que tenemos sobre el autismo. Si ahora mismo saliéramos a este maravilloso paseo que tenemos aquí, preguntáramos a la gente qué es el autismo, seguramente que saldrían conceptos como enfermedad, trastorno, discapacidad, problemas de comportamiento. Nos dirían que son personas que quieren estar aisladas, que no tienen sentimientos, que no tienen emociones y nada más lejos de la realidad. Por ejemplo, sobre el primer contenido, si eso no es una enfermedad, creo que queda evidente y patente que no podemos ponerlo a la altura de una enfermedad, de una diabetes, de una hipertensión, ni que el autismo se va a curar ni con medicamentos, ni con vacunas, ni con antibióticos. Sobre si es un trastorno, la Sociedad Americana de Psiquiatría lo considera que es un trastorno del neurodesarrollo, pero yo más bien me inclino a pensar que es una forma que tiene el cerebro de organizarse de forma diferente, que procesa la información de forma diferente y que da como resultado una realidad diferente. Por esa razón, nosotros, todos los que tenemos un cerebro neurotípico, vemos a las personas autistas, o mejor dicho, sus comportamientos como raros, como extraños y como incomprensibles. Pero, si nos ponemos al otro lado, en la perspectiva autista, las personas con autismo también ven nuestra realidad de forma extraña, rara, no entienden nuestras normas sociales, nuestro lenguaje, nuestros comportamientos, y les cuesta mucho darle sentido a nuestra realidad. Siempre he visto el autismo, y esto me ha ayudado para entenderlo mucho mejor, como una condición de vida. Por eso me gusta llamarle personas con autismo, no personas autistas. El autismo no es algo que defina a la persona en su totalidad. El autista, la persona autista, es ante todo persona. Y luego tiene una condición que es el autismo, que es verdad que en determinados casos limita mucho su vida, pero no deja de ser una condición. Y desde esta perspectiva es como debemos mirar a las personas con autismo si queremos ayudarlos de verdad. Luego hay una serie de opiniones que también circulan popularmente, como que las personas con autismo no tienen sentimientos o no tienen emociones, y eso no es verdad. Por los testimonios de personas con autistas sabemos que ellos nos dicen que tienen emociones, que tienen sentimientos como todos nosotros, pero el único problema que tienen es que su autismo no les deja expresarlo. Entonces, una cosa es que no tengas sentimientos y no tengas emociones, y otra bien diferente es que no los puedas expresar. Es decir, y este matiz sí que es importante que lo entendamos. Pasamos. Bien, pues situar el autismo, os diré que la Asociación Americana de Psiquiatría considera el autismo dentro de los trastornos del espectro autista y los incluye dentro de otra serie de síndromes y trastornos que comparten los mismos síntomas nucleares, pero que evidentemente hay ligeras diferencias entre ellos. Entonces considera que dentro de ese espectro autista está el autismo de Kanner, el trastorno desintegrativo de la infancia, que también lo podéis encontrar si lo consultáis en internet como síndrome de Heller. Podéis encontrar el síndrome de Rett, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, síndrome de Asperger y síndrome de Savant. Quizá
el que os resulte más conocido sea el síndrome de Savant a nivel popular, porque se hizo una película que se llama Rayman, que sin duda seguramente conoceréis, está protagonizada por Dustin Hoffman, y por Richard Linklater. Entonces representaba la vida de una persona con el síndrome de Savant, que normalmente son personas que tienen una capacidad extraordinaria y que está relacionada con algo que tiene que ver con la memoria. Entonces son capaces de memorizar volúmenes enteros, libros enteros, listines telefónicos. Y ese caso está basado en un caso que realmente existió, que se llamaba Kim Peek, que tenía esas facultades memorísticas extraordinarias. Ese caso de Kim Peek sirvió, por ejemplo, para Howard Gardner para elaborar su teoría, que es algo que antes de ella, de las inteligencias múltiples. Y Howard Gardner venía a decir que no solamente hay una inteligencia que depende de una zona típica o específica del cerebro, sino que existen múltiples inteligencias que dependen de diferentes zonas del cerebro. Bien, si quisiéramos verlo de una forma gráfica para que lo entendamos mejor el autismo y los trastornos del espectro autista, veríamos que todo el espectro autista vendría a ser como un continuo, donde en un extremo se situarían, digamos, los trastornos del espectro autista menos severos, más leves, y aquí colocaríamos al síndrome de Savant y síndrome de Asperger, y en el otro extremo colocaríamos a los trastornos del espectro autista, que son, digamos, más severos, que ahí entraría el autismo de Kanner, el síndrome desintegrativo de la infancia o el síndrome de Rett. Podríamos incluir algunos trastornos más que no incluye la sociedad americana, como por ejemplo el síndrome de Kleppner o el síndrome de X frágil, que también comparten síntomas nucleares. Y luego, ocupando todo el espectro por su carácter heterogéneo, pues estarían los trastornos generalizados del desarrollo no especificados. Si lo pudiéramos ver de forma visual a través de una imagen, veríamos, por ejemplo, aquí que los trastornos más severos de autismo, empleando las mismas palabras que emplean las personas con autismo, pues sería como una especie de niebla, de tela de araña que les envuelve, que les tiene encerrado en una cárcel que es su propio cuerpo y que no les deja expresar sus emociones, sus sentimientos, sus deseos. A medida que el autismo se va haciendo menos severo, pues esa red de tela de araña, de niebla, cada vez es más leve y evidentemente el contacto con nuestra realidad, con nuestra forma de organizar nuestra sociedad, pues es mucho más duradero. En ese caso estarían, por ejemplo, los Savant, muchos niños con el síndrome de trastorno generalizado del desarrollo o el síndrome de Asperger. Bien, como lo que me interesa realmente en esta ponencia es que conozcamos el autismo, pero desde la perspectiva de la persona que tiene el autismo, os voy a proponer un ejercicio. Es muy simple, lo único que quiero es que dejéis la mente en blanco y que tratéis de imaginar lo que siente una persona que tiene autismo. Entonces me he titulado Imagina. Y sería así. Bien, diríamos, imagínate vivir todos y cada uno de los minutos del día y todos los días de tu vida encerrado en una cárcel que es tu propio cuerpo, con un trastorno que no te permite tu propio yo expresarlo aunque lo desees profundamente. Imagínate estar con personas que intentan a toda costa integrarte en un mundo que no comprendes y que no entiendes y que se mueve a una velocidad que tú no puedes seguir. Imagínate que tu cerebro procesa la información de forma diferente y que sus sentidos distorsionan la realidad y no le encuentres sentido a casi nada. Imagínate que todo el mundo crea que eres un maleducado por tus comportamientos y que esa gente no entienda que tus comportamientos que son incomprensibles para ellos, para ti sí tienen un significado. Imagínate que creen que no tienes sentimientos ni emociones, cuando en realidad los tienes pero no los puedes expresar.
Imagínate que percibes tu cuerpo siempre de forma desintegrada, no de forma compacta. Imagínate que piensen que te gusta estar solo cuando en realidad lo que quieres es relacionarte y tener amigos. Y lo peor de todo, que te des cuenta de lo que hablan de ti en tu presencia, te enteres y no puedas expresar lo que sientes porque ni siquiera te sale la voz. Imagínate que todos piensen que eres un discapacitado cuando en realidad no lo eres. Imagínate lo que es vivir siempre con miedo a todo. Pues dejemos de imaginar, porque esto es real, esto es lo que sienten y muchas más cosas las personas con autismo. La vida de las personas con autismo se convierte en un auténtico acto de supervivencia. Pasemos. Bien. Hay una persona con autismo que se llama Teresa Jolie, dijo una frase muy interesante, y vino a decir que si las personas pudieran experimentar durante algunos minutos los efectos del autismo, sabrían cómo ayudar. En realidad, lo que nos está diciendo es que las personas con autismo no solamente tienen un problema, su autismo, sino que tienen otro problema más, es la percepción que nosotros, los que no tenemos autismo, tenemos sobre el autismo. Y encontré hace tiempo una frase en un libro de Maquiavelo que leí que no tiene nada que ver con el autismo, pero que me viene muy bien para explicar lo que quiero transmitir. Y es que dicen que todos ven lo que pareces, pero pocos comprenden lo que eres. Esto es lo que nos está pasando con el autismo. Nos fijamos en los comportamientos que tienen las personas con autismo, hacemos unos juicios, hacemos unas valoraciones que muchas veces, la mayoría, no se ajustan a la realidad. Entonces, siempre que tengamos una persona autista delante, con autismo, tenemos que tratar de ver qué se esconde detrás de sus comportamientos y no solamente quedarnos con lo que vemos. Este chico, este joven que veis aquí, es un alumno mío, es Edu, tenemos autorización de la familia para poner la imagen. Está diagnosticado de un autismo severo. Si pudierais estar 10-15 minutos con él, seguramente, si os fijarais solamente en lo que parece, haríais un diagnóstico muy equivocado de lo que es esta persona. Pensaríais que es una persona, aparte de tener autismo, que es discapacitada por sus comportamientos, porque manifiesta montones de estereotipias y autoagresiones constantemente. Sin embargo, os puedo decir que a través del método de comunicación facilitada, este joven sabe leer, hace operaciones matemáticas, tiene un nivel cognitivo muy importante, un nivel de comprensión altísimo. Entonces, no nos dejemos guiar siempre por lo que vemos, sino realmente por lo que somos. Bien, si hay algo que realmente nos preocupe en una persona, ya sea autista o no sea autista, es el comportamiento. Si tenemos hijos, pues nos da igual que sean más o menos guapos, más o menos inteligentes, pero si tienen un problema de comportamiento, se nos enciende la luz de alarma, porque realmente ese problema de comportamiento puede llegar a desestabilizar, llegar a alterar el equilibrio familiar. Y en el autismo no hay grandes diferencias, lo que más nos preocupa de las personas con autistas es su comportamiento. Un comportamiento que además va a limitar mucho su nivel de vida, su calidad de vida, sus relaciones sociales y su comunicación, pero no solamente las de la persona que sufre el autismo, sino de las personas que viven con ellos, que tienen que vivir a diario pues, todo lo que significa el autismo de su hijo. Fijaos, las personas con autismo van a tener dos tipos de respuestas. Un tipo de respuesta hiporreactiva, que digamos que sería de baja frecuencia, que incluye conductas como aislamiento, paralizaciones, estereotipias. Son, digamos, de baja intensidad, pero sin embargo siguen alterando su calidad de vida, sus relaciones sociales y su comunicación. Y luego nos vamos a encontrar con otro tipo de comportamientos que son respuestas hiperreactivas y que estas sí realmente nos llegan a preocupar porque, como veis, se refieren a autoagresiones, agresiones a los demás, agresiones conductuales, gritos, rabietas,
Ahora, ¿por qué las personas con autismo tienen? Bueno, en primer lugar os diré que aunque parezcan diametralmente opuestas y que son antagonistas, las respuestas psicorreactivas y las inforeactivas, en realidad las dos tienen un mismo origen. Y el origen es que es una forma de defenderse contra una entrada de información excesiva en su cerebro, y es una forma de defenderse también contra una entrada de información que entra distorsionada en su cerebro. Entonces, la forma de defenderse ante esa sobrecarga, sobreexcitación sensorial, es bien aislarse para, de alguna manera, mitigar todo ese exceso de información sensorial, o bien, si la información sensorial es excesiva y ataca mucho a su cerebro, pues tener una respuesta hiperreactiva. O sea, pueden reaccionar de una manera o de otra. Cuando se aíslan, generalmente, ¿qué hacen? Entregarse a estereotipias para reducir esa carga sensorial. Como estáis viendo, estas respuestas de las personas con autismo tienen una finalidad, que es defenderse de una sobrecarga sensorial que entra en su cerebro. Pero al mismo tiempo también tienen otra finalidad, tienen una intención comunicativa. La persona con autismo nos está tratando de decir que quiere manifestar un sentimiento, que quiere manifestar una emoción, que quiere manifestar un malestar, pero que su autismo no lo deja hacerlo. Entonces, la forma de responder es por una respuesta hiperreactiva o una respuesta hiperreactiva. Y luego hay otro aspecto que os he incluido aquí, que bajo mi punto de vista tiene mucho que ver también para activar este tipo de respuestas, es un déficit de filtrado en el sistema perceptivo. Nosotros, cuando, por ejemplo, por segundo nuestro cerebro recibe miles y miles de estímulos de información sensorial, pero tenemos un sistema de filtrado perceptivo que nos hace no atender a todos esos estímulos y toda esa información sensorial, porque si no, nuestro cerebro nos explotaría literalmente, no podríamos asumirlo. Algo parecido sucede con la memoria. Nosotros almacenamos datos en nuestro almacén de memoria, pero no siempre recordamos todo. Nuestro cerebro se defiende a través del olvido. A través del olvido lo que hace es que no recordemos toda la información que tenemos, porque si no, evidentemente, se produciría tal sobrecarga sensorial en nuestro cerebro que seguramente responderíamos como responden las personas con autismo ante esa situación. Entonces, las personas con autismo, pues no sucede eso, no tienen ese filtrado y presentan un déficit en el sistema de filtrado. Teresa Joly, que ya os he mencionado antes, o Temple Grandin, que es otra persona con autismo, nos solían decir que su oído es como un micrófono abierto que capta absolutamente todo, las voces, los sonidos, los ruidos, y los capta con la misma intensidad. Entonces, todo eso, imaginaros lo que es en el cerebro, crea tal sobrecarga de información sensorial que la persona se ve obligada a responder aislándose y teniendo comportamientos con estereotipias, o si la sobrecarga es excesiva, respondiendo con autoagresiones, gritos o algún tipo de comportamientos de este tipo. Y luego un matiz muy importante, no podemos colocar en la misma dimensión, por ejemplo, una explosión conductual de una persona con un cerebro neurotípico, como somos nosotros, como una persona autista. Si ponemos como referencia, por ejemplo, un niño de 4 años con un cerebro neurotípico, cualquiera de vuestros hijos que tiene un comportamiento normal y cerebralmente no tiene ningún problema, y tiene una rabieta, y un niño con autismo que tiene 4 años también, que tiene unas rabietas, tenemos diferencias. En el niño neurotípico, la rabieta tiene un componente intencional. O sea, yo me comporto mal porque quiero conseguir algunas cosas. Entonces hay una intencionalidad. En el niño con autismo no existe esa intencionalidad. Ya hemos visto que la intencionalidad que tiene es defenderse de una sobrecarga de información sensorial, por un lado. Y luego la otra parte
es que intenta comunicar algo pero no puede comunicarlo. Entonces responde pues, con una respuesta hiperactiva. Entonces el tratamiento evidentemente tendrá que ser completamente diferente. Y una persona pasamos. Bien, todas estas conductas hiperreactivas e hiporreactivas pueden deberse a muchas cuestiones. Por ejemplo, a TTS, que son trastornos del procesamiento sensorial, pueden deberse a disfunciones ejecutivas que dependen de los lóbulos prefrontales de nuestro cerebro, pueden depender de un mal funcionamiento de las neuronas espejas que se relacionan con la capacidad de empatizar con las personas, y concretamente las personas con autismo se ha comprobado que existe menor activación en el área intraparietal posterior, en el surco temporal superior y en el lóbulo prefrontal medial. Las neuronas espejo se activan menos que las de una persona con un cerebro neurotípico. Las situaciones que son imprevisibles, donde la información no se anticipa, o el tipo de pensamiento visual asociativo que veremos más adelante. Como ya os digo, cualquier tipo de estas situaciones puede provocar una conducta hiporreactiva o hiperreactiva. Pero ahora, como no vamos a disponer de mucho tiempo, quisiera centrarme en los trastornos del procesamiento sensorial, puesto que abarcan la mayor parte, el mayor porcentaje de conductas de este tipo. Bien. Hay un personaje, un neurocientífico que se llama Joseph Berdux, es profesor de neurociencia de la Universidad de Nueva York, y digamos que es una de las voces más autorizadas en lo que se refiere al cerebro emocional y al funcionamiento cortical de los lóbulos prefrontales. Ledus lo que nos dice es que en el procesamiento de la información utilizamos dos circuitos. Utilizamos un circuito corto que va desde nuestro sistema periférico, tallo encefálico, y acaba en la amígdala, que él llama sistema de evaluación amigdalino. Y luego hay otro tipo de sistema de procesamiento que lo considera la vía larga, que sigue el mismo proceso, pero acaba en los lóbulos prefrontales, que serían los encargados de toda nuestra actividad cortical superior, nuestra actividad cognitiva, y de regular pues, todos nuestros comportamientos y todas nuestras emociones. Bien, lo que nos viene a decir que nosotros ingresamos información a través del sistema nervioso periférico, información y estímulos a través del sistema nervioso periférico, como os digo, y esa información llega al primer sistema de evaluación, que es el sistema amigdalino. Cuando esos estímulos, esa información, nuestro cerebro la detecta aquí en el sistema amigdalino como amenazante, como hostil, como peligrosa, lo que va a hacer el cerebro es que automáticamente va a poner en marcha el sistema nervioso autónomo. Al ponerse en marcha el sistema nervioso autónomo, todas las funciones corticales superiores van a quedar en stand-by, van a quedar paralizadas, y digamos que el control del cerebro, en este caso lo toma el sistema nervioso autónomo. Se van a generar una serie de sensaciones y de emociones, como el miedo, como el estrés, como la ansiedad, cuando detectamos que esa información es peligrosa para nuestra supervivencia. Entonces, el sistema nervioso autónomo, ¿qué es lo que va a hacer? Va de alguna manera, a provocar una serie de comportamientos que son de tipo neurovegetativo para responder a esa amenaza. Entonces, se nos acelera el ritmo cardíaco, se nos acelera el ritmo respiratorio, empezamos a sudar mucho más. Entonces, lo que está haciendo realmente es preparando el cuerpo para dos respuestas. Una respuesta que sería es para la huida, y la otra respuesta sería para la lucha. Bien, ¿qué hace la persona con autismo? La persona con autismo ingresa la información igual que
nosotros a través de un sistema nervioso periférico y entonces una vez que ingresa la información es evaluada igualmente por el sistema de evaluación amigdalino. Entonces esa información, por alguna razón que no conocemos, entra distorsionada o entra amplificada, que produce una sobrecarga de información sensorial. Entonces el sistema de evaluación amigdalino en ese momento la detecta como peligrosa, genera miedo, ansiedad, estrés. ¿Acordáis que en el texto que os he leído, si algo domina la vida de las personas con autismo es el miedo, el estrés y la ansiedad? Bueno, pues ante esa situación, la persona autista, ¿qué va a hacer? Responder como hace el circuito activando su sistema nervioso autónomo y disponiéndose para dos tipos de respuesta. Una que sería la huida, en este caso la persona autista lo que haría es aislarse, sería una respuesta hiporreactiva, y otra es se dispone para la lucha o para la huida, que sería una respuesta agresiva, y en este caso una respuesta hiporreactiva. Pasamos. Si no pasamos adelante, otro más. Bien, en un intento de comprender el comportamiento de la persona con autismo, yo creé una teoría hace tiempo que se llama la teoría de las estructuras contenidas y está basada en un sistema de pensamiento que utilizan las personas con autismo. Nosotros normalmente utilizamos un tipo de pensamiento que es verbal, lingüístico, cognitivo, pero las personas con autismo utilizan un sistema de pensamiento que son patrones. En el ponente anterior ya nos ha hablado que en música se utiliza el sistema por patrones, que utilizan músicos y matemáticos. Entonces, con este sistema de patrones, lo que las personas autistas intentan es hacer más comprensible nuestra realidad, una realidad que ya os he dicho antes que la resulta incomprensible. Entonces invierten mucho tiempo intentando ver qué patrones se ponen detrás de cada cosa o de cada situación. Y otro tipo de pensamiento que utilizan es el asociativo visual. Como no entienden ni comprenden nuestras normas, nuestra realidad, lo que intentan hacer es que todos los conceptos los traducen en imágenes. Todas las situaciones las traducen en imágenes. Entonces ellos lo que hacen realmente es no pensar en palabras, sino pensar en imágenes. Crean todo un archivo memorístico en su archivo de memoria. Entonces, esta teoría que yo creé se llama de las estructuras contenidas y lo que viene a decir es que tenemos sistemas, tenemos estructuras y cualquiera de ellos es susceptible de estar contenidos en otro sistema o estructura superior y va a repetir los mismos patrones de comportamiento. Por ejemplo, si tomamos como referencia nuestro sistema circulatorio y tomamos como referencia nuestro sistema de circulación vial, vemos que los dos tienen arterias principales y arterias secundarias. Y nuestro sistema circulatorio tiene hematíes, leucocitos, plaquetas, y cada uno tiene una función muy específica, pero es que en el sistema vial pasa lo mismo. Hay diferentes tipos de transporte y cada uno tiene su función específica. En el sistema de circulatorio, sistema de circulación vial, si hay un accidente, se tapona uno de los carriles y se ralentiza el ritmo circulatorio. En el sistema circulatorio, ¿qué sucede? Que las arterias se llenan de placas de ateroma, que son las que provocan los accidentes vasculares, y también se ralentiza el ritmo circulatorio. Si el accidente es tan grave que a nivel vial colapsa toda la circulación, se colapsa toda la circulación sanguínea, y si las placas de ateroma son tan densas, pues colapsa todo el circuito circulatorio. Bien, todo esto llevado a estructuras cada vez más pequeñas me llevó a establecer un patrón de comportamiento entre la célula y el comportamiento autista. Entonces, para ello me fijé en los trabajos de sistema básico celular de Kissinger y los trabajos del doctor Marty Bott en relación a las células cancerígenas. Lo que nos decía Kissinger, por ejemplo, que las células
Las células no están unidas entre sí, sino que alrededor de lo que es una célula hay un espacio intercelular. Este espacio intercelular es imprescindible para la vida y el desarrollo de nuestras células. No solamente para la vida y el desarrollo de nuestras células, sino también para el comportamiento de la célula. Entonces, Kissinger nos decía también que hay 3 sistemas de filtrado en el cuerpo, que son el hígado, los pulmones y los riñones. Cuando esos sistemas de filtrado funcionan perfectamente, las condiciones de este espacio intercelular son sanas y permiten que la célula viva, se desarrolle y se comporte de forma adecuada. Pero ahora bien, ¿qué sucede cuando esos sistemas de filtrado, hígado, pulmones y riñones están alterados, se llenan de toxinas o de patógenos? Pues que se altera el ambiente, el espacio intercelular. Y en esas condiciones de un espacio intercelular alterado, la célula no puede vivir. Y nos dice el doctor Martínez cómo responde la célula ante esa situación. Responde de 2 maneras. Una es, busca aislarse, y la otra forma es mutar o volverse agresiva. Bien, yo hice un patrón de comparación con el comportamiento celular y con el autismo, y entonces ahora lo que convertí es la célula, la convertí en la persona autista, persona con autismo. Entonces, ¿qué sucede? Y luego los diferentes, digamos, sistemas de filtraje, yo lo que hice el patrón comparativo y lo que hice fue pensar en que el hígado era el entorno familiar, en los pulmones el entorno escolar, los riñones el entorno social, es decir, los entornos donde va a vivir la persona con autismo. ¿Qué sucede si el entorno familiar, escolar y social son sanos, no están alterados? Y por sanos en autismo vamos a entender que tienen normas, que tienen rutinas, que tienen un ambiente previsible, que el ambiente no está hiperestimulado, porque ya hemos visto que tienen sobrecargas sensoriales. Cuando esas situaciones se dan, el espacio intercelular es el adecuado. Entonces la persona con autismo reduce sus comportamientos autísticos, reduce sus respuestas hiperreactivas y reduce sus respuestas hiperreactivas. Pero ¿qué sucede si ese entorno escolar, familiar y social no es adecuado, no es correcto? Y por no adecuado, no correcto, entendemos lo contrario, que no hay rutinas o que se cambien esas rutinas, que el ambiente de alguna manera está hiperestimulado, que hay excesivos cambios, etcétera, etcétera. Pues que el ambiente intercelular, en este caso el ambiente que rodea a la persona autista, se altera. Cuando se altera ese espacio que rodea a la persona autista, ¿cómo responde la persona autista? Exactamente igual que responde la célula. Es aislándose para evitar el caos sensorial que le produce esa situación, o bien se vuelve agresivo y muestra respuestas hiperreactivas. Bien, ¿por qué la persona con autismo tiene esas conductas hiperreactivas, hiperreactivas? Pues porque por alguna razón, cuando entra la información en su cerebro, entra de forma alterada porque hay una hipersensibilidad y una hipersensibilidad sensorial. Por ejemplo, y todo esto a pesar de que los órganos sensoriales que tienen no tienen absolutamente ningún problema. A nivel orgánico, sus oídos funcionan perfectamente, su vista funciona perfectamente, pero sin embargo presentan una hipersensibilidad o una hiposensibilidad sensorial. Por ejemplo, si la trasladamos al oído, hay muchas personas con autismo que lo que nos están diciendo es que oyen más de la cuenta. Entonces, esto quiere decir que el sonido entra amplificado. Cuando nosotros oímos un ruido o un sonido que para nosotros es asumible perfectamente, para la persona autista resulta que no es asumible, se amplifica por 10, por 50, por 500, y ese ruido, por ejemplo, esto que nosotros toleramos perfectamente, para una persona con autista puede sonar como un auténtico estruendo en su cabeza.
Esas alteraciones sensoriales del oído no solamente tienen que ver con la amplificación del sonido, sino que tienen que ver con, según los testimonios de personas con autismo, con que algunas personas con autismo solamente oyen los sonidos vocálicos, con lo cual afecta su comunicación. Otros oyen de forma interrumpida. No sé si habéis oído o habéis probado cuando conectáis un dial de la radio que no está bien sintonizado, que se oyen muchos ruidos y se oyen voces distorsionadas, pues oyen de esa manera, y otras veces oyen de forma amplificada y de repente no oyen absolutamente nada. Todo eso afecta a su comunicación y provoca este tipo de conductas hiporreactivas e hiperreactivas. Todo esto sería extrapolable a todos los órganos sensoriales, a la vista, al oído, al tacto, al gusto. Seguimos. Bien, lo que quería llegar con todo esto que os estaba diciendo es a que no solamente tenemos que trabajar con la persona con autismo, sino si queremos mejorar el tipo de respuestas que tienen, lo que tenemos que hacer es trabajar sobre los entornos. Es evidente que tenemos más facilidad para trabajar sobre el entorno familiar y el entorno escolar porque podemos manejar mejor las variables, pero tendremos más dificultades en el entorno social porque las variables son múltiples y muchas veces no dependen de nosotros y no las podemos controlar. Entonces, queremos mejorar el comportamiento de las personas con autismo, tenemos que ir a tomar una serie de medidas. La primera es que tenemos que tener un ambiente estructurado con normas y con rutinas. Las rutinas y las normas ayudan a la persona con autismo a comprender mejor las situaciones y a relajar su sistema nervioso central. El ambiente tiene que tener muy poca estimulación. Estamos acostumbrados a querer integrar a las personas con autismo, niños con autismo, donde están toda la gente, y si hay un cumpleaños, allí que tenemos que llevar a nuestro niño autista, que resulta que hay un ruido, un caos, un estruendo brutal, y eso en su cerebro se amplifica y no hay cerebro que lo pueda soportar. Entonces es normal que responda con conductas hiperreactivas o hiperreactivas, o que entremos en centros comerciales y pase lo mismo, o en sitios donde hay aglomeraciones o multitudes, ¿no? Muy importante que el ambiente sea previsible. Si no se anticipa la información, las personas con autismo pueden responder de forma hiperreactiva o hiperreactiva. Decía un muchacho con autismo que se llama Birger Seelig que él tiene miedo a todo, tiene miedo a todas las situaciones, a las personas, pero lo que más miedo le da, sobre todo lo que más miedo tiene, es a no saber qué va a pasar después y a no saber cómo va a acabar el día. Entonces es muy importante que anticipemos la información a las personas con autismo. Y si lo podemos hacer a través de pictogramas, de información gráfica, mucho mejor. Porque todas las personas con autismo tienen grandes dificultades para procesar la información visual y auditiva al mismo tiempo. Y para memorizar toda la información, o bien auditiva o bien visual. Entonces su sistema de procesamiento no lo admite y entonces información previsible. Tenemos que buscar, tanto en casa como en el colegio, ambientes que no tengan demasiados cambios. ¿Vale? Los cambios es otra de las cuestiones que alteran muchísimo a las personas con autismo. Entonces ellos, veis que una de las síntomas nucleares del autismo es que buscan los ambientes que tengan muy pocos cambios y pocas alteraciones. La información visual, ya os he dicho que es imprescindible. Generalmente ellos no entienden nuestro lenguaje y os estaba hablando antes que tienen una forma de pensamiento visual asociativa, es decir, que todas las palabras que no entienden de nuestro lenguaje intentan convertirlas en imágenes, no solamente las palabras sino las situaciones, y a través de esas imágenes intentan dar sentido a nuestra realidad. Entonces, siempre información visual. La clase que yo tengo, pues
Por ejemplo, todo este tipo de cosas se llevan a rajatabla y se ha conseguido que niños con autismo que tenían unos problemas de conductas hiperreactivas muy graves, pues realmente hayan reducido el número de conductas y que nos podamos dedicar más ahora a entrenamientos cognitivos y entrenamientos emocionales, sin tener que estar todo el día pues, interviniendo sobre las conductas hiperreactivas o hiperreactivas, ¿no? Y luego, muy importante también que hagamos adaptaciones sensoriales. En mi aula, pues yo por ejemplo he hecho adaptaciones sensoriales, he visto que hay niños que tienen hipersensibilidad a la luz. Por ejemplo, en las clases de mi colegio se utilizan las luces estas de neones que conocéis, las blancas, esas emiten entre 65 y 70 Hz por segundo. Eso quiere decir que están produciendo por segundo 70 disparos. Nosotros no los vemos, pero la persona con autismo sí detecta todos esos disparos. Eso produce una carga sensorial, una sobrecarga sensorial en el cerebro terrible, y hay Dios que lo soporta. Entonces, ¿qué medidas he tomado? Pues quitar los neones y poner otro tipo de luces que emiten hercios mucho más bajos. Por ejemplo, hay otros que tienen hipersensibilidades auditivas y lo que he hecho es poner fieltros en las puertas para que cuando cierren no amplifique el sonido. Y bueno, pues se han ido haciendo diferentes adaptaciones para mejorar esto. Entonces, sobre todo, por favor, intervenir sobre el ambiente, intervenir sobre el entorno cercano de la persona con autismo. Veréis cómo vais a conseguir reducir el número de conductas preocupantes en ellos. Bien, os quería haber hablado también de una hipótesis de trabajo que tengo sobre estaciones de procesamiento en el cerebro, que es un poco largo y no nos va a dar tiempo, y lo que sí quería que tuviéramos conciencia de que la investigación en el autismo, bajo mi punto de vista, tiene que ir dirigida hacia varios aspectos. Uno de ellos tiene que ver con una cuestión estadística, y es que, por ejemplo, hace 3 o 4 décadas, la incidencia del autismo era de un caso de autismo que teníamos, fijaos, cada 10.000 personas. Eso os estoy hablando hace 3 o 4 décadas. Ahora mismo, en países como Alemania, como Reino Unido, Estados Unidos, España, Suecia, la incidencia, fijaros, es de un caso de autismo cada 85, 100 personas. Ha habido un aumento exponencial brutal. Entonces, las investigaciones deberían ir dirigidas a aclarar esta cuestión. Y a abuela pluma, ¿qué se te ocurre? Pues que ha cambiado en estos 30 o 40 años nuestro estilo de vida y nuestra alimentación. Sobre la alimentación hay unos trabajos muy interesantes de los doctores Sato, Rachel y Dohan, que intentan ver en la alimentación la causa del autismo. Y os dejaré, hay un libro que ha escrito una neuróloga y neurocirujana que se llama Natasha Campbell, que os habla de todo esto. De todas formas, si consultáis en internet sobre estos doctores, veréis todas las teorías que tienen al respecto, que implican al sistema nervioso gastroentérico, que es nuestro sistema gastrointestinal, porque no solamente tenemos neuronas en nuestro cerebro, sino que tenemos millones de neuronas en nuestro intestino. Y además, el cerebro está conectado con nuestro intestino a través del sistema del nervio vago. Entonces, es un trabajo muy interesante y que tratan de corregir síntomas del autismo a través de la alimentación. Es controvertido porque hay personas que creen en ello, otras personas que no, pero yo recomiendo un libro que se llama GAP, que se llama el síndrome psicointestinal. En él podéis ver toda esta teoría y todos estos estudios que se están haciendo al respecto y que intentan ver como una causa, como los aspectos metabólicos como causas del autismo. Hay otra parte de... Sí. ¿Es el dato de España o a nivel mundial? ¿Cuál? El dato
Esto es a nivel mundial. Sí. Sí, lo que pasa es que la mayor parte de las investigaciones se realizan en países occidentales, que son los que más medios tienen para poderlo hacer, pero la incidencia del autismo prácticamente no varía en ninguna parte del mundo. Hay otra parte de la investigación que creo que se debería tener en cuenta y es la relación del género. De cada 3 casos de autismo, 3 son varones, entonces hay un desvío estadístico. Y lo que a mí se me ocurre es que tienen que estar implicados genes del cromosoma X, como sucede pues, en otras patologías como el síndrome de X frágil o otros similares, ¿no? Otro aspecto importante al que debería atender la investigación es la edad de aparición. No sé si sabéis que el autismo se suele manifestar entre los 18 y los 24 meses, aunque los primeros meses ya se observan algunos síntomas, pero sobre todo es en esa época de la vida del niño en la que se empiezan a manifestar todos los síntomas nucleares, se pierde el lenguaje y bueno, pues las relaciones sociales se trastocan, hay un pensamiento que es poco flexible y el resto de síntomas nucleares pues está bajo control. Se especula que tiene que ver con un tema de la poda sináptica. Normalmente en las edades tempranas, en los primeros años de vida, se realizan muchas conexiones sinápticas a nivel neuronal y existe lo que se llama la poda sináptica, es decir, todas las redes neuronales que no nos sirven, nos las cargamos y para que el cerebro pues, tenga un menor número de redes, pero más efectivas. Parece ser que en el autismo no sucede lo mismo y que en un tipo de neuronas que se llaman las neuroglías hay una proteína que no funciona bien, que se llama la proteína mTOR, que se ha demostrado que interviene en la falta de poda sináptica. Entonces, al no producirse esa poda sináptica, ¿qué sucede? Que se va incrementando el perímetro encefálico. Entonces hoy día eso se toma como un medio diagnóstico precoz para saber si una persona, un niño en este caso, va a desarrollar el autismo. Se han hecho experimentos, por ejemplo, con ratones que se ha provocado digamos que la proteína mTOR no funcionara y curiosamente se han empezado a reproducir los mismos síntomas nucleares que tienen las personas con autismo. Se les ha tratado con rapamicina y esos síntomas nucleares del autismo en los ratones han desaparecido. Entonces se está buscando un tipo de fármaco que realmente pueda activar la proteína mTOR para que esa poda sináptica se pueda realizar de forma adecuada. Se podría utilizar rapamicina, el problema es que no es apta para el consumo, porque tiene un montón de efectos secundarios. Y bueno, hay otra parte que creo, bajo mi punto de vista, que deberíamos tener en cuenta en las investigaciones, que son los pares craneales. Los pares craneales están situados en el tallo encefálico, aquí en esta zona en el tallo encefálico. Entonces os he dicho que las personas con autismo, a mí lo que me llama la atención, entra la información distorsionada o hay una sobrecarga de información, pero realmente dices, ¿y por qué? ¿Y por qué existe esa, si sus órganos sensoriales funcionan perfectamente? Entonces, mi hipótesis de trabajo es que aquí, justamente, puedes pensar vosotros, creo que lo tengo, donde está el tallo encefálico, pues ahí parten los 12 pares craneales y esos pares craneales son muy importantes para el desarrollo neurológico. Esos pares craneales tienen una serie de nervios sensoriales, tienen una serie de nervios motores y otros que son mixtos, sensoriales y motores. Entonces hay algunos tan importantes como el óptico, el olfativo o el auditivo. Y mi hipótesis es que tienen que estar alterados algunos de estos pares craneales y son los que en realidad producen esa hipersensibilidad o esa hiposensibilidad sensorial que produce la distorsión de la información. Porque si os dais cuenta, esa distorsión se produce antes de que la información entre en el cerebro. Entonces, esa es mi teoría. Sí. Espera, no la paso.
Sobre lo que se estaba comentando antes del sistema nervioso gastroentérico, si queréis consultar datos sobre eso, es muy interesante. Jan Hansen fue el primero que empezó con estos estudios, pero Rachel Sato, Bob y Kate y Lujan son los que han ido haciendo en diferentes países estos estudios, que os recomiendo que los veáis porque son muy interesantes. Algunos de ellos tienen hijos con autismo y han conseguido revertir síntomas a través de la alimentación en sus hijos, como por ejemplo, creo que era, no recuerdo muy bien, creo que era el doctor Paul Santos el que tenía un hijo deficiente y logró que recuperara el lenguaje, y luego la doctora Natasha Campbell, que es neuróloga y neurocirujana rusa, está afincada en el Reino Unido, que tiene este libro donde explica perfectamente todo esto que os estoy diciendo y la cuestión metabólica en el origen del autismo. Luego, para acabar, quería dos cuestiones muy importantes. Cuando si os vais a dedicar profesionalmente al autismo o vais a tener contacto con personas con autismo, yo siempre digo que los programas de tratamiento no solamente nos debemos centrar en la persona que tiene autismo. Hay otras personas que indirectamente sufren daños colaterales de este autismo, que son las familias. Unas familias que, fijaos que normalmente han tenido un hijo con autismo, que han nacido con normalidad, que se han creado unas expectativas, que a los 4 o 5 meses empiezan a ver que hay una serie de síntomas, pero que no les dan ninguna importancia, que a los 18 o 24 meses empiezan a ver que su hijo ya no es su hijo. Entonces, que empiezan a aparecer todos los síntomas nucleares del autismo, lo llevan a un especialista y le dicen que es autismo. La familia no sabe muy bien qué es eso, pero sabe que no suena bien y evidentemente todas las expectativas que tenían con su hijo se vienen abajo. Y más cuando le dicen que el autismo no tiene cura. ¿Sabéis? Entonces, son familias que normalmente llevan como pueden la situación de su hijo, unas veces con más ánimo, otras con desesperanza, pero casi siempre de una forma entregada y silente. Y no van a tener ningún tipo de apoyo de parte de las autoridades y de la administración. Entonces, los profesionales que trabajamos en esto tenemos el compromiso y el deber de no solamente trabajar con sus hijos, sino apoyar y asesorar a estas familias. Y como, por último, lo que quiero es que conozcáis el autismo desde la perspectiva, desde la óptica de las personas que tienen autismo, os quiero recomendar una serie de libros. Seguramente que si los leéis, vuestra perspectiva del autismo va a cambiar radicalmente. Y vais a entender mucho mejor a las personas con autismo y, como decía Jolie, sabréis cómo ayudar a las personas con autismo. Este joven, que ahora tendrá 20 y tantos años, es Wilhelm Selin, es alemán, escribió unos libros, le diagnosticaron autismo severo a los 2 años, perdió el lenguaje, todavía no lo ha recuperado. Sus padres se dan cuenta que a los 18 años sabe leer, aunque él en sus testimonios nos dice que ya sabía leer desde los 5 años. Escribió 2 libros que están transcritos del alemán. Él escribe sin signos de puntuación, entonces a veces resulta un poco complicado leerlo. Sobre todo os recomiendo este segundo, Yo del sector de una raza de autistas. Son libros absolutamente maravillosos y nos reflejan una realidad muy cruda y muy dura de lo que es el autismo y cómo se vive con él y los intentos que hace la persona por salir de ese autismo y las pocas ayudas que tienen desde el exterior, porque las personas que están a su alrededor porque entienden y comprenden su autismo. Luego hay otros 2 libros que me parecen imprescindibles. Donna Williams es una persona australiana que escribió varios libros, pero os recomiendo los 2 primeros. Son de carácter autobiográfico, como los de Wilhelm Selin. El primero de los libros narra los primeros años de su vida, unos años muy duros, donde no encuentra su yo, donde realmente está absolutamente perdida y donde su autismo la tiene encerrada en su propio cuerpo, que es su propia casa. Entonces, por eso lo titula Nadie en ningún lugar. Los siguientes años de su vida los reflejan en el siguiente libro, que corresponden a la adolescencia y años posteriores. Os
cierto son dos libros muy duros, son una experiencia de vida muy dura, pero a la postre muy gratificante y que os pueden aportar cantidad y cantidad de ideas a la hora de trabajar con personas con autismo. Ya ella siente que recupera su yo, que es alguien que empieza a entender nuestra realidad y por eso lo titula Alguien en algún lugar. Y los dos últimos libros que os quiero recomendar serían, están escritos, son de Temple Grandin. Temple Grandin es una persona que es profesora de comportamiento animal en la Universidad de Colorado, de Estados Unidos. Tiene bastantes más libros, pero recomiendo estos dos, Tener autista y Pensar con imágenes. Están escritos en modo autobiográfico, pero también tienen ya un tinte, un cariz más técnico y más científico. Y si queréis saber más sobre lo que es el pensamiento visual asociativo y los trastornos del procesamiento sensorial, os recomiendo que leáis Pensar con imágenes, que es un libro absolutamente extraordinario y que explica todos los problemas del autismo, pero insisto, siempre vistos desde la perspectiva del autismo. Y bueno, nada más, agradeceros vuestra asistencia y vuestra atención. Y espero que no sé por qué no funciona. Ahora mismo me ha tocado estar ahí y algunos de vosotros lo habéis visto. No esperaba escuchar una cosa que estoy viviendo en mi propia casa. Para mí ha sido esclarecedor en muchos sentidos. Me gustaría decir que a mí antes de tocarme pensaba que me iba a tocar y que aunque muchos de vosotros no os vayáis a dedicar a estar con estas personas, estoy segura de que las miraréis de forma diferente, sobre todo las trataréis de forma diferente, y que si antes eran 10.000 personas las que se tenían que apuntar para que naciera un niño autista y ahora son 100, seguramente entre todos nosotros y nuestro entorno habrá muchísimas más de 100. Nos puede tocar a cualquiera. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Ha dicho que a lo mejor el niño aparentemente nace normal y que los primeros meses de vida, 4 meses a los 18, se empieza a manifestar. ¿De qué forma se puede manifestar? Y cuando se ha manifestado, ¿qué es el tema? Sí, bueno, en el autismo normalmente no nos damos cuenta hasta los 18, 24 meses o un poco más tarde, cuando empiezan todos los síntomas nucleares, la pérdida del lenguaje, las relaciones sociales, la comunicación, el pensamiento, las estereotipias, pero ya a los 5 o 6 meses siempre hay algunas conductas que nos hacen ver que nuestro hijo tiene un comportamiento raro, no sabes muy bien qué, como que te deja de mirar o síntomas parecidos, pero no le das ninguna importancia porque piensan que bueno, son cuestiones de nada. Luego hay un hecho que las personas con autismo nacen con macrocefalia, es decir, con un perímetro craneal encefálico más pequeño, pero enseguida a los 18 meses, 24 meses, ese perímetro empieza a crecer, por lo que os he estado comentando antes de la poda sináptica. No realizan esa poda sináptica, entonces crean tantas redes y tantas conexiones neuronales en el cerebro que realmente el cerebro, la única solución que le queda es crecer. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues evidentemente cuanto más temprano sea el tratamiento mejor, y en eso influye la detección. Muchos casos de autismo se han detectado bastante tarde, entonces se pierden los primeros años que son los mejores para trabajar con ellos, cuando el cerebro del niño tiene más neuroplasticidad. Los músicos lo saben muy bien en ese sentido, esa neuroplasticidad del cerebro. Entonces, evidentemente, es llevarlo a instituciones donde
eso sí que es importante. Es verdad que muchos niños con autismo se están integrando en centros de educación ordinaria, sobre todo, generalmente son síndromes de Asperger, pero también es cierto que los profesores que están en esos centros ni tienen formación, ni tienen medios ni recursos humanos para atender a esa persona, y a veces se pierde más tiempo. Luego también es verdad que hay centros específicos para niños con autismo y centros como el mío que son de autismo donde están mezclados niños autistas con las patologías. ¿El tipo de imágenes que hay que usar para que ellos entiendan los sentimientos que queremos transmitir son homogéneos para todos los autismos o hay que estudiar? Sí, no, hay un sistema normal de pictogramas que si os metéis en una página que es Arasac, que es el servicio de comunicación aumentativa bueno, en internet tenéis cantidad de información. No sé si puedes ir echando para atrás y te enseño algunos pictogramas para que veas. Son tipo estándar y se emplean para todos los niños igual y los entienden muy bien. Daos cuenta que las personas con autismo tienen muchos problemas para comprender nuestro lenguaje. Jean Sinclair, por ejemplo, que era una persona con autismo, decía que las personas con autismo siempre son extranjeros en cualquier sitio y en cualquier lugar. Mira, lo del ambiente predecible, este es un sistema que yo empleo en mi aula. ¿Veis bien? Sí. Entonces, yo, por ejemplo, he diseñado este tipo de tablillas. Recordabais lo que os decía de Wittgenstein, que lo que más miedo le da en la vida es no saber qué va a pasar después ni cómo va a acabar el día. Pues este es un tipo de tablillas que yo trabajo con mis alumnos al principio del día para que el ambiente sea predecible. En la medida que tú anticipas la información, el sistema nervioso central se relaja, entonces hay menos conductas hiperreactivas y hiperreactivas. Entonces, en esos agujeritos lo que metemos es un palito, una espiga de madera, y por ejemplo estamos aquí por poneros un ejemplo, el palito está en el desayuno, él sabe que la actividad que está haciendo es el desayuno y tiene un pictograma que normalmente es común, se trabaja en todos los centros igual, o los sacamos del mismo sitio para que haya un consenso, vaya el chico con autismo, y para trabajar también con la familia. Entonces, si está con esto, él sabe lo que ha trabajado anteriormente, pero sabe lo que va a trabajar después, con lo cual, digamos que su sistema amigdalino no va a recibir la información como hostil, lo va a recibir como algo comprensible y entonces no va a tener ese tipo de respuestas. Pero es que además le estamos dando la posibilidad de ver todo lo que va a hacer durante el resto del día. Con lo cual, la persona con autismo, normalmente los chicos que tengo con autismo visual están muy relajados y rara vez presentan un problema de comportamiento en este sentido, porque todo de alguna manera está anticipado y es previsible. Por ejemplo, veis aquí que se han empleado pictogramas con lectura, porque este panel en concreto es de un chico que sabe leer. Entonces mezclo información visual con información escrita. ¿Y los sentimientos? Los sentimientos, tenemos otro tipo de paneles. Los sentimientos es uno de los aspectos que más reacciones hiperreactivas tienes. Porque precisamente quieren expresar unos sentimientos, quieren expresar pues unos malestares que tienen y no pueden. Entonces, nosotros hemos diseñado también otros paneles que están por toda la clase, de tal manera que ellos tienen libre acceso a ellos. Entonces, en ese panel está puesto su foto y pone, pues, por ejemplo, Edu, y luego el signo Star, que también lo hacemos con signos del método de Sonos para que apoyar. Y luego tienen una serie de pictogramas debajo y pone estoy nervioso, me duele algo, estoy tranquilo, estoy contento. Entonces lo que hacen es coger el pictograma y ponerlo. Cuando detectamos que está alterado, rápidamente le llevamos el panel para que él pueda comunicarse, darle una vía de escape de comunicar. Y eso lo hacemos con todo. Cuando vamos a comer, nos llevamos nuestro panel,
con primer plato, segundo plato y postre, de tal manera que ellos sepan, anticipen que después del primer plato, cuál es el que va a venir. Si tú le presentas de improviso una comida que ellos no esperan, lo normal es que te tiren la oreja por el aire. Bueno, lo primero, agradecerte la explicación que nos has dado de esta condición, que ha abierto un campo nuevo. Y segundo, hemos hablado de las dificultades que tienen las personas con autismo, pero ¿tienen alguna habilidad especial por esta condición cerebral que tienen? ¿Tienen alguna habilidad especial en cuanto a la creatividad o otro tipo de habilidades diferentes? Sí, normalmente las personas con autismo no todos son handicap. Hay muchos que tienen una serie de habilidades, por ejemplo, Temple Grandin, que os he recomendado en los libros, si los leéis, veréis que ella misma dice que muchas veces las personas con autismo demuestran algún tipo de habilidad, pero como lo presentan de forma estereotipada, lo repiten tantas veces, pues lo que intentan los maestros es quitarle ese estereotipo. Nos dicen, la idea sería que aprovechéis esa estereotipo, esa habilidad que tienen para desarrollar otros campos del campo cognitivo y emocional que tienen. Pero sí que tienen otras habilidades y les pueden enseñar otras habilidades, efectivamente. Sobre todo hay muchos que presentan habilidades visuales. Temple Grandin, para que os hagáis una idea, a pesar de ser una persona con autismo, todas las explotaciones ganaderas de Estados Unidos, el 90% de las que hay en Estados Unidos las ha diseñado ella. Tiene una habilidad especial, su sistema, su lóbulo occipital está interconectado con sus lóbulos prefrontales y tiene una capacidad espacial brutal que le permite diseñar todo tipo de estaciones de ganaderas. Y como ellos, mucha gente con autismo le pasa lo mismo. El problema es que, como decía antes, solamente vemos lo que parece, pero realmente no nos preocupamos de ver qué hay detrás de ellos, y tienen muchas capacidades que son desarrollables, evidentemente. Y lo principal es que debemos conocer.